Hola amigos de SportStream, bienvenidos a los titulares del día de hoy. Como se sabía el día de ayer, la gran novedad en Campomar fue la presencia de Edison Flores, que estará entrenando con Universitario de Deportes hasta que vaya a hacerlo a la Viena la próxima semana. Sin embargo, el volante nacional habló sobre su presente y sus deseos de retornar al plantel merengue. Cambié de equipo a mitad de año, no nos fue bien en este torneo, fue un torneo de mucho aprendizaje y conociendo a mis compañeros, adaptándome al estilo de juego que tenía el técnico, tratando de obviamente dando siempre lo mejor, pero bueno, uno aprende muchas cosas y este torneo fue de eso. Me pone muy contento la verdad porque la U es mi casa, la U el equipo al cual soy hincha y quiero mucho la verdad. Espero en algún momento quizás volver y conseguir cosas importantes también como en toda mi carrera. Recordemos que el paso del Oreja Flores por el Atlas de México ha sido por lo menos decepcionante, en propias palabras de los periodistas mexicanos, en un segundo semestre desastroso para el Atlas, donde luego de salir bicampeón del fútbol mexicano no pudo clasificar a la liguilla del torneo Apertura y cayó en la final del Campeones Cup frente al New York City de Alexander Callens, por lo que con la salida del histórico técnico Diego Coca podría haber una purga en el club tapatío, donde uno de los apuntados sería Edison Flores. Aunque aún mantiene contrato, no se descarta que podría salir a préstamo a otro equipo. Veremos entonces qué decide la directiva del equipo Los Zorros. Y lo que se veía venir ocurrió al final, ya que luego de las derrotas en los partidos amistosos, torneos internacionales como la Revelations Cup y sobre todo luego del fiasco en los Juegos Suramericanos Asunción 2022, el técnico de la selección peruana sub-20, Gustavo Roverano, no va más con el buzo de la bicolor, ya que según pudo confirmar Ovación, el entrenador uruguayo dejó de ser el encargado de dirigir a la selección peruana sub-20 y en los próximos días la Federación Peruana de Fútbol anunciará a su reemplazante. Recordemos que Roverano en febrero de este año asumió la dirección técnica de la sub-20, sin embargo no consiguió los resultados esperados con la blanquirroja y por ello la federación decidió cortar su continuidad. Sin duda, la gota que rebalsó el vaso fue el hecho que la selección nacional sub-20 no pasó de la fase de grupos de los Juegos Odesur Asunción 2022, donde Perú jugó 3 partidos en tierras paraguayas, en los cuales cayó por 6-0 ante Paraguay y luego obtuvo 2 empates ante Uruguay y Venezuela, situación que hizo que la selección peruana sea la peor escuadra en esta competición, incluso peor que el fracaso de la sub-20 argentina o chilena. En resumen, Roverano dirigió en 11 ocasiones a la selección peruana sub-20, de los cuales perdió en 7 partidos, empató 4 y solo ganó un encuentro de práctica jugando ante Chile en la Videna. Por ahora, se desconoce quién podría ser su reemplazante, aunque no se descarta que Flavio Maestri asume de manera interina a falta de menos de 3 meses para que inicie el sudamericano en Colombia. Ahora quiero ver a sus viudas de micro defender lo indefendible. Tan fácil que era decir me equivoqué, porque Carlos Silvestri o Juan José Ore con los mismos recursos tuvieron mejores resultados, pero es un fanático franelero, no lo va a entender. Cada vez falta menos para que culmine el torneo clausura, pero ya se conocen las fechas para las posibles semifinales y o finales de la Liga 1 Betson 2022. Además se estableció la fecha para los partidos de revalidación entre la primera y la segunda división. Cabe indicar que en caso haya semifinales, la ida se disputará el miércoles 2 de noviembre y la vuelta se llevará a cabo el domingo 6 de este mes, mientras que en este caso las finales nacionales serán el 9 y el 12 de noviembre. Sin embargo, en caso haya una final directa, el cronograma variará. La final de ida será el 6 de noviembre, mientras que la final de vuelta se desarrollará el 12 de noviembre. Y aquí hay varios que se rompen la cabeza por saber quiénes jugarán finales o semifinales. Empecemos diciendo que la final solo la jugarán los campeones del torneo Apertura y Clausura, que a su vez hayan quedado en el primero y segundo del acumulado, que por ahora es lo que está sucediendo, con Melgar campeón de la Apertura y Cristal que apunta a hacerlo de Clausura y con ambos siendo 1 y 2 del acumulado. Ahora, la única forma en que hayan semifinales es que el campeón de la Apertura o el Clausura no queden en el 1 o 2 del acumulado. En ese caso, deberán jugar con el otro equipo
que no haya completado ambos requisitos. Para acabar, se sabe que si el Melgar de Arequipa logra campeonar también en el torneo clausura, automáticamente será proclamado campeón nacional de la Liga 1 Betson 2022 y ya no habrá que disputarse ningún playoff por nada. Lo que sí está definido es el partido por la permanencia, la cual la jugará el equipo que finalice en el antepenúltimo lugar de la actual Liga 1 Betson, que por ahora es el Ayacucho Fútbol Club, que rivalizaría ante el Unión Comercio, subcampeón de la Liga 2. Esta permanencia se jugará de la siguiente manera. El domingo 6 de noviembre se disputará la ida, mientras que el domingo 13 de noviembre se desarrollará la vuelta. Además se supo que el equipo de la Liga 1 tendrá la ventaja deportiva, ya que ejercerá el local en el partido de vuelta. A falta de 4 jornadas para el final del torneo clausura, varios equipos ya piensan en la siguiente temporada. Uno de ellos es Alianza Lima. Si bien los íntimos aún mantienen la esperanza de ganar el campeonato, también se sabe que la directiva empezó a mover sus fichas para armar un plantel más competitivo para el 2023. Ya les contamos de la inclusión de Juan Pablo Goycochea y Sebastián Piñero a los entrenamientos del primer equipo. También les avisamos del interés por Brian Reina o José Bolívar y de las negociaciones con Pablo Míguez o Hernán Barcos para una renovación de contrato. Sin embargo, uno de sus jóvenes futbolistas que está teniendo una buena campaña con el Alianza Atlético de Sullana es Franco Sanelato, que por ocupar plaza extranjero tuvo que ser cedido al equipo Churre este año. Sin embargo, este escenario podría cambiar en los próximos meses. La información la trae el periodista deportivo Gerson Cuba. La nacionalización de Franco Sanelato ya está avanzada y se espera que a fines de año el delantero ya sea peruano. El próximo año volverá a Alianza Lima. De esta manera, el atacante de 22 años podría integrar el plantel blanquiazul que muy probablemente dispute la Copa Libertadores el próximo año. Sin embargo, no sería el único que desearía volver, ya que el delantero nacional, Paolo Guerrero, también estaría pensando en cerrar su carrera profesional en el Perú, específicamente en Alianza Lima. Ya les avisamos de su situación con el Avaí de Brasil, de su opaco rendimiento en el Brasileirao, por lo que no seguiría en el León de la Isla. Es así que el depredador desearía poner punto final a su carrera en el club de sus amores. Recordemos que los íntimos eran los más interesados en hacerse con sus servicios, aunque eso fue hace meses, y ahora, luego de las ácidas críticas a la directiva blanquiazul por la contratación de Jefferson Farfán, Paolo Hurtado o el mismo Cristian Benavente, la cosa ha cambiado. Pero no les quepa la menor duda que aún habrá más tela por cortar. Por ahora, solo que esperar. En la fecha inaugural de la Copa Libertadores Femenina 2022, el batacazo del jueves fue la victoria del Deportivo Cali de Colombia frente al actual campeón del torneo, el Corinthians de Brasil, por 2-1. Con tantos de Ingrid Guerra y Tatiana Ariza, las cafeteras se impusieron sobre las paulistas. Recordemos que esta edición se está jugando en la altura de Quito y esto podría ser un factor a tomar en cuenta, sobre todo para nuestro representante Alianza Lima, que ya se encuentra en Ecuador desde hace un par de días atrás y quedaron listas para su debut este viernes frente al Deportivo Lara de Venezuela a las 3 de la tarde en el estadio Gonzalo Pozo Ripalda de Quito, Ecuador. Se pudo conocer además que el entrenador Samir Mendoza eligió a sus 20 mejores futbolistas. Lastimosamente, en una noticia de último minuto, se dio a conocer que su goleadora Adriana Lucar sufrió una lesión muscular durante el entrenamiento de hoy y no podrá estar presente en el debut. Además de esta sensible baja, se suma la de su compañera en el ataque y 10 del equipo, Sandy Dorador, por lesión, esperando que los 6 refuerzos para las blanquiazules puedan potenciar al campeón peruano y dejen en alto el nombre del incipiente fútbol femenino en el Perú. No te olvides que si quieres estar enterado de las últimas noticias nacionales, solo suscríbete al canal porque somos el canal del fútbol peruano. Si te gustó el video, dale like, comparte, suscríbete con la campanita. Nos vemos en el siguiente video. ¡Chau!